¿Qué tal, chicos y chicas? Vamos a hablar hoy de un fenómeno que pues es bastante prevalente en cuestiones de psicoterapia, que es el fenómeno de la depresión o este concepto que tenemos de depresión. Como en todo, pues quiero empezar por las malas concepciones que nosotros tenemos de esto. Ya sabemos lo que son las emociones, ya sabemos lo que son los pensamientos, o al menos cómo los trabajamos dentro del paradigma psicológico y en psicoterapia. Entendemos cuestiones de ansiedad, entonces la depresión necesitamos entenderla también como el concepto al cual nos referimos a través de ciertas conductas. O sea, necesitamos verlo como tal, como un diagnóstico, no como algo físico que existe dentro de nosotros. Yo sé que está la concepción de que es por falta de algunas hormonas, de neurotransmisores específicamente, que se habla de la dopamina, incluso algo un poco, bueno, esto sí es errado, lo de la dopamina, ahorita lo abordo, pero lo de que le falta litio a la persona y tal, pues bueno, eso sí es como una concepción errada que viene de cuando los profesionales, hablando de psiquiatras y psicólogos, tratamos de hacer como ¿cómo les diré? Como un resumen a las personas que pues no saben del tema. Por ejemplo, cuando se está trabajando ansiedad con una persona, personas de la tercera edad, por ejemplo, he escuchado a psiquiatras, incluso psicólogos, que les dicen, son los nervios, usted está malo de los nervios. Entonces, pues, la persona de alguna manera lo entiende como muy a su nivel, pero esto ya no sirve para comunicarnos con otros profesionales. Entonces, para entender el concepto de depresión, la depresión son ciertas conductas y tiene que ver con falta de deseo. O sea, esta es como la cuestión que nosotros diríamos, pues es interno, no es falta de deseo. Pero la falta de deseo también tiene que ver con el contexto de la persona y con las estrategias de control que la persona puede tener. Recuerden aquel video de esta señora conductista, ahorita no recuerdo el nombre, pero que decía, Forján, se apellidaba Forján, que decía que la persona se adaptaba con depresión, o sea, es con una conducta adaptativa. Entonces, la idea de esto es que nosotros necesitamos verla como eso. Es una conducta que fue adaptativa como en su tiempo, pero que pues deja de ser adaptativa a través del tiempo. Sin embargo, no podemos dejar de notarla como tal, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a quitar la depresión, lo que nosotros vamos a hacer es enseñarle estrategias, o sea, que la persona retome una estrategia de control diferente. Desde el paradigma cognitivista, la depresión sería una estrategia de control, o sea, la estrategia que nosotros tenemos para lidiar como con cierta cuestión desagradable para nosotros. Aquí también vamos a retomar el esquema de activado, desactivado, agradable, desagradable. Nada más que al contrario de la ansiedad, la depresión pues está en el cuadrante desactivado y desagradable, ¿no? Entonces, este cuadrante desagradable ya hemos trabajado del cómo pasas de un lugar a otro, que tiene que ver con desensibilización, ¿no? Para que pase a ser neutro el estímulo. Pero en este caso hay una particularidad, a diferencia de la ansiedad, pues la depresión se tiene que trabajar con actividades, o sea, con prescripciones terapéuticas, pues tareas, como le quieran llamar, para activar el sistema nervioso. O sea, si en la ansiedad lo que nosotros buscamos es desactivarlo, pues acá lo que nosotros buscamos es activarlo. No necesariamente son como polos opuestos y tal. No, no empecemos como con esas concepciones, porque en realidad pues hay que tratarlos como dos fenómenos distintos. Si utilizamos el mismo esquema es porque es un esquema simple que me ha funcionado tanto para explicarlo a mis pacientes, o sea, de una manera simple, como para explicárselos a ustedes, como para explicármelo a mí mismo y para poder trabajar y sobre todo para llevar un registro de decir, mira, pues va más o menos por acá, ya no le es tan desagradable, ya se activa más, ya bla, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, no es necesariamente que sean como polos opuestos o cosas así. Entonces, la depresión no es algo interno, la depresión es algo como todos los fenómenos psicológicos que es en relación al entorno en el que está. La depresión surge de que la persona se adapta a ciertas cuestiones donde ya no tiene cómo hacerle. De hecho, hay estudios bien interesantes donde hay una comorbilidad muy fuerte entre la maternidad y la depresión. Hay estudios donde dice que las mujeres se deprimen más que los hombres, y es cierto,
pero curiosamente, pues las mujeres que son madres se deprimen más que las mujeres que no lo son. Hay muchos factores también que hablan de esto, factores, por ejemplo, que tienen que ver con el hecho de que los apoye su sistema familiar o no las apoye su sistema familiar, ¿no? Y esto, si lo redujéramos como a su expresión más básica, esto habla de tiempo. Cuando no tienes tiempo, o sea, cuando tienes que hacer cosas que pues no te gusta hacer, por ejemplo, yo sé que la maternidad es bonita y todo, pero pues tiene cosas muy, ¿cómo les diré? Como, pues no placenteras. El hecho de estar cuidando a los niños, ahora que me toca, los sobrinos, no les puedes quitar la vista 2 segundos porque ya está uno arriba del otro, ya están haciendo cosas peligrosas, ya están, no sé, tirando algo, quebrando algo. Entonces es como tener como toda tu atención ahí y siempre, o sea, es como sacrificar tu proyecto personal o tu proyecto profesional a veces por cuidar a los niños. Y si no sacrificas tu proyecto personal, alguien más tiene que sacrificar tiempo, sea tu hermana, sea tu madre, sea tu vecina, sea tu amiga, sea lo que sea, pues te los tienen que cuidar para que tú tengas esta cuestión. Quienes no tienen ese apoyo, pues hay más depresión. ¿Por qué? ¿Recuerdan por allá en primer semestre, en el sexto semestre, donde veíamos la relación de la calidad de vida con la salud mental y que veíamos lo que es el ocio, el tiempo de recreación, que veíamos cuestiones como estas? Pues bueno, estas personas tienen menos recreación, tienen menos ocio, entonces ahí es donde empiezan las conductas adaptativas. Claro que las conductas adaptativas pues influyen en las hormonas que nosotros procesamos. Vaya, cuando te diviertes, cuando estás así como muy divertido por algo, pues produce ciertas hormonas y cuando tienes mucho tiempo que no te diviertes, pues esas hormonas no las produces. ¿Sí me explico? O sea, a esto me refiero. Pero también existe la relación inversa, o sea, hay cerebros que producen ya de por sí poca y luego todavía haces esto, pues bueno, es peor tantito, ¿no? Decíamos ahí en el rancho. Entonces, la cuestión es que hay que verlo como dentro del paradigma biopsicosocial, donde hay una relación entre lo que sucede dentro de mí, o sea, mi organismo, la cuestión social, o sea, mis como sustento social, mi red social, perdón, y también la capacidad que yo tengo como para procesar estas cuestiones. Ahora, capacidad que tengo para procesar, me refiero también a cuántos recursos. Por ejemplo, yo que soy terapeuta y vamos a suponer ahora en la cuarentena y tal, no sé si les he mencionado que mi sueño no es lo mejor, pues, por ejemplo, ya tomé ciertas medidas, ya a cierta hora ya no tomo café, ya a cierta hora tampoco ya no estoy jugando videojuegos, ya los videos los hago en la tarde y no en la noche para no quedarme pensando, chingado, dije eso mal, me faltó esto y tal y tal. Todo eso lo estoy tomando como para irlo aplanando. Pero una persona pues simplemente dice, estoy durmiendo mal y estoy durmiendo mal y ni modo. Entonces, así es como la depresión se genera, con una mezcla como de varios factores. Aquí hay que tener mucho cuidado, no confundir uno de los factores con la causa de la depresión. Esto es algo que hacemos luego mucho el personal de salud y yo sé que esto es atractivo porque viene del paradigma biomédico. El paradigma biomédico es el paradigma antiguo de salud, el paradigma actual es el biopsicosocial y el paradigma biopsicosocial pues simplemente es más difícil, ¿no? Es como un poco más complicado, explica mejor los fenómenos, pero requiere como de más, como cabeza, más conceptos y demás, que los entiendas de manera mejor y que entiendas de diferentes disciplinas. Entonces se complica un poco y a veces nos vamos más por la cuestión del paradigma biomédico. Entonces, hay que tener cuidado con no confundir uno de los factores que lo genera por decir, híjole, es que pues tiene un duelo, ¿no? O sea, no sé, se murió su mamá, se murió su papá. Bueno, sí, eso puede ser uno de los factores, pero hay que revisar, por ejemplo, si la persona, no sé, está trabajando en cosas que le gustan, si la persona, cómo está su vida en general, si las elecciones que tomó las tomó porque quería o las tomó porque no tenía otra opción. Ese tipo de cosas es muy importante checarlas y no cerrarnos, no, pues es el duelo, le trabajamos el duelo y eso lo va a sacar de la depresión, ¿no? Entonces, pues bueno, o lo mandamos al psiquiatra, medicamento, y eso lo va a sacar de la depresión, porque también puede que no. Entonces, eh,
Vamos a hablar un poquito de lo que es la activación del sistema nervioso, ya la cuestión del tratamiento. Es importante, esto ya se los había mencionado un poco, pero es importante trabajar con, este, se me fue el nombre. am, Trabajar con actividades que generen un sentido de competencia. Sí, se los había mencionado, por ejemplo, en el ejercicio. Cuando las personas hacen ejercicio y a veces dicen, no, para salir de la depresión tú haz ejercicio, no hay como el ejercicio. Para algunas personas sí, pero para las personas que el ejercicio genera un sentido de competencia. ¿Sí? Hay un video por ahí de un señor que no podía mover las rodillas. Si lo encuentro se los pongo. No es como muy relevante, pero es un buen ejemplo. Y de repente empezó a hacer ejercicio y poco a poco, estaba muy, muy gordote, ¿no? Entonces, poco a poco empezó a bajar de peso y empezó a hacer más cosas. Luego después empezó a correr y tal y tal. Pero imaginen el sentido de competencia de una persona que ni siquiera puede doblar sus rodillas, o sea, ni siquiera puede hacer esto este, y que poco a poco empieza a ser como, sentadillas y cuestiones como esa, apoyado por ligas y demás, con ciertos entrenamientos y todo ese rollo. Imagínense el sentido de competencia que genera esto, de una persona que no podía subir ni un solo escalón y ahora que puede subir 15, por ejemplo. O sea, te recupera en el sentido como más íntimo de tu autoconcepto. Entonces, pues claro que eso lo va a sacar del estado depresivo que lo tenía el que no pudiera subir los escalones. No sé si soy claro con esto. Pero si, por ejemplo, yo ya soy competente en cuestiones de físicas y tal, pues a lo mejor el ejercicio no me genera tanta competencia, ¿sí? A lo mejor me generaría como más sentido de competencia el hecho de que entrara a algún torneo de algo, o a lo mejor me generaría más competencia que entrara como a cuestiones, no sé, karate o tal y tal. Eso hay que ser muy cuidadosos en revisar que la actividad que le estás prescribiendo le genere sentido de competencia. Ahora, no lo sabes de cierto, entonces hay que monitorearlo. Ese es el problema con la psicoterapia. Como no sabemos exactamente qué va a funcionar con el paciente, tenemos que monitorear que esté funcionando, no siempre clavados en la parte de las conductas, ¿no? Si la persona te dice, no, hombre, ya nomás estaba esperando el momento, o me he sentido muy bien, o fíjate que, bla, 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 o te dice, no, hombre, estoy bien estresado porque no me sale nada. Me tocaba una persona que me decía en el karate, no me sale nada en el karate y tal y tal. Yo le digo, pero ¿cómo te sientes? No, hombre, bien padre. Bien, bien padre, pues ahí platicando con la gente, ay, tal y tal. Me siento así como bien tonto, pero las personas ahí, me apoyan y tal. Entonces, pues, le digo, pues síguele, ¿no? La cuestión es, ¿qué tanto está contribuyendo a tu red social? ¿Qué tanto está contribuyendo a, tu sentido de competencia? Hay personas que tienen una condición física mala, entonces si los mandas a hacer ejercicio así nomás, entonces las personas se pone a correr, entonces ve que nomás no puede y tal, pero si lo pones a hacer otro tipo de ejercicio que es anaeróbico, o sea, que no requiere de condición física, al menos no al principio, entonces pues es mucho mejor. Hay tipos de entrenamiento como para cada persona y hay un chorro de cuestiones cuando de repente decimos el ejercicio, así nomás, el ejercicio no es el ejercicio en sí, es como la sensación de competencia y que tú le ayudes a construir esa sensación de competencia, no solamente como mandarlo a ver si pega o a ver si no pega, ¿no? Em, Tienes que saber, por ejemplo, si la persona, esto lo indagas en la entrevista, tienes que saber si la persona, por ejemplo, tiene buenas habilidades sociales, si no hay que ayudarle a desarrollarla y cuestiones como eso, ¿no? Entonces, las actividades tienen que generar un sentido de competencia cuando le digas que se active de alguna manera. Recuerda que si mandas a tu paciente como mal preparado a hacer algo, si no le adviertes como de las cosas que pueden suceder y tal, llega y lo que recibe, vamos a suponer que le dice, no, mira, los del gimnasio, ve y háblales. Pero si se acerca y no sabe qué decir y a lo mejor ellos se burlan o ponle que no se burlen, sino que pues nomás el silencio incómodo y tal, lo que recibe tu paciente del entorno es un castigo. Entonces eso hace que la conducta descienda. Y si no queremos que eso suceda, pues mayormente darle las habilidades necesarias como para eso. Obviamente no puedes controlar todo, pero aumentas las probabilidades de que obtenga una respuesta positiva, o sea, un reforzador, pues. Entonces, las siguientes serían las actividades recreativas. Em, Hay
personas, sitúense por ahí, personas de 50, 60 años, o sea, en sus 50 y en sus 60. Es una generación, en general, bueno, pues algunos de sus papás, a lo mejor algunos de sus papás no están todavía ahí, pero hay una generación que no sabe descansar, o sea, no sabe lo que es el tiempo de ocio y lo único que sabe es cansarse. Les hablo de personas, por ejemplo, les puedo poner de ejemplo a mi papá. Mi papá no sabe descansar, no sabe estar sin hacer nada, pero como ahora en la cuarentena ya no puede hacer cosas, o sea, ya no puede salir y tal, se siente muy mal, o sea, se siente muy ansioso. ¿Por qué? Pues porque la cuestión con esto de no saber descansar se siente mal, o sea, él se siente culpable de estar haciendo nada y cosas como esas. Entonces, hay que trabajar con esta concepción, con el sentido que se le da a la parte de descansar, de hacer nada, del ocio. Y también buscar actividades recreativas. Se sorprenderían, de hecho, háganlo con su familia y háganlo con ustedes mismos y con sus amigos. Pregúntenles directamente, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Si tuvieras tiempo libre ahorita, ¿qué harías? Son muy pocas las personas que dicen, pues haría tal cosa. Que tengo así como muy, muy claro que eso es lo que me gusta. O decirles, ¿qué es lo que más te gusta? O empezando por cosas simples, ¿qué es la comida que más te gusta? Y cuestiones como esa. El autoconocimiento que tenemos es poco y esto genera que, pues digo, ay, es que tengo tiempo libre y me quiero recrear y tal, y que no sepa cómo. Entonces, si la persona no sabe cómo, también hay que dirigirla en esta cuestión de que se recree, de que haya como esta reivindicación de lo que es la recreación y el tiempo de ocio, ¿no? Entonces, esto sería como la cuestión del tratamiento. Y por último, les quiero mostrar aquí un esquema. Ay, bueno, me falta una cuestión aquí en el esquema, pero lo pongo rápido. Donde vamos a revisar cuestiones que tienen que ver con sería ahí, este, cuestiones que tienen que ver con el cómo nosotros tenemos una concepción de lo que va a suceder por ahí en la terapia. Este es como un mapita de cuestiones que van a suceder. Eh, en la, déjenme selecciono aquí algo. Bueno, em, tenemos esta triada donde entendemos que la conducta, el pensamiento y las emociones están relacionadas, pero en la depresión ocurre que hay pensamientos y hay emociones muy desagradables. Los pensamientos incluso pueden ser ideaciones suicidas. Entonces, pues eso es muy desagradable. Las emociones son de ánimos decaídos, ¿no? Emociones que tienen que ver con tristeza, con enojo, con aburrimiento, con falta de deseo, cuestiones como esas, es muy desagradable. Entonces, lo primero que las personas quieren cambiar cuando están en depresión son sus pensamientos y sus emociones, o sea, esta parte de aquí. Pero generalmente esto es lo que cambia al último. Y esto es algo que es importante trabajar con las personas cuando estamos trabajando el tema de depresión, que nosotros necesitamos que se active, o sea, nosotros necesitamos que haga algo, o sea, que haga una conducta precisamente para luego modificar pensamientos y emociones. Es ahí donde entran las conductas recreativas, es ahí donde entra cuestiones del ejercicio, actividad física. Bueno, actividad física no es ejercicio en sí, pero bueno, a veces lo tenemos como sinónimos. Este tipo de cuestiones son las que hay que cambiar primero para que luego vayan cediendo los pensamientos y vayan cediendo las emociones. Y esta es una concepción que tienes que trabajar con tu paciente porque en general aquí en México, supongo que en América Latina, conceptualizamos el hecho de que nosotros tenemos voluntad sobre nuestros pensamientos y voluntad sobre nuestras emociones. Y como ya les he explicado en la clase y en videos anteriores, no es así. No tenemos autonomía sobre ellos. De hecho, en el nivel donde se representan, que es en el nivel fisiológico, nosotros ni siquiera tenemos una actividad voluntaria a ese nivel. O sea, es biológicamente imposible. Pero sí podemos cambiar nuestra conducta. Cuando cambia nuestra conducta, cambia nuestro contexto. Cuando cambia nuestro contexto, afecta a nuestros pensamientos y nuestras emociones y los modifica de acuerdo a ese contexto. Entonces, si somos capaces de darle un contexto positivo a nuestro paciente, pues entonces se van a modificar positivamente pensamientos y emociones. Pero
te digo, esto es algo que tienes que trabajar de primera instancia con tu paciente porque es lo que va a querer. Casi te lo puedo afirmar, una persona es lo que va a querer. Va a querer que le cambien sus pensamientos y que le cambien sus emociones. Entonces, bueno, la idea de esto es que entendamos la depresión como algo dependiente del contexto en el que está y que ha nacido de ese contexto. Entonces, si nosotros modificamos esto, pues también vamos a modificar lo otro. Pero empecé con la mala concepción porque de alguna manera nosotros a veces pensamos que trabajamos la depresión. Como les decía, nosotros no trabajamos la depresión, nosotros no trabajamos la ansiedad, nosotros no trabajamos el duelo. Esos son conceptos para estudiarse, fenómenos para estudiarse, pero nosotros trabajamos la conducta para poder modificar el contexto y para poder modificar esta triada que les comentaba. Entonces, pues bueno, hasta ahí el video. Nos vemos por ahí en clase. Espero sus anotaciones y que hagan sus preguntas por ahí, ¿no? Recuerden la cuestión de las participaciones y pues bueno, nos vemos en clase. Bye.